Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Invención. En esta ocasión, nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la historia, Napoleón Bonaparte. Desde sus humildes comienzos en la isla de Córcega hasta su ascenso como emperador de Francia y su impacto duradero en el mundo, la historia de Napoleón es un fascinante viaje a través de los altibajos del poder, la ambición y la grandeza. Acompáñennos mientras exploramos la vida, las hazañas militares, las reformas políticas y el legado de Napoleón. Descubriremos cómo un hombre de origen modesto llegó a desafiar y cambiar las estructuras de poder en Europa, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Sin más preámbulos, sumérgete en la apasionante historia de Napoleón Bonaparte, el emperador que cambió la historia. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, que en ese momento era una posesión genovesa antes de convertirse en una provincia francesa. Su familia, de origen italiano, pertenecía a la baja nobleza local. Napoleón fue educado en el continente francés, primero en la Escuela Militar de Brienne y luego en la prestigiosa Escuela Militar de París. Durante su tiempo en la escuela, Napoleón demostró ser un estudiante brillante, particularmente en matemáticas y estrategia militar. En 1785, a la edad de 16 años, se unió al ejército francés como subteniente de artillería. Su carrera militar se vio afectada por la Revolución Francesa, un periodo tumultuoso de agitación política y social en Francia. Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército gracias a su habilidad y lealtad a la revolución. Participó en varias campañas militares exitosas durante este tiempo, ganando reconocimiento por su liderazgo y capacidad táctica. Sus victorias en Italia, en particular, lo hicieron famoso y le valieron el apodo de El Pequeño Corso debido a su origen corsario. En 1799, aprovechando la inestabilidad política en Francia, Napoleón dio un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario. Esto lo llevó al poder como primer cónsul de Francia, marcando el comienzo de su ascenso al liderazgo supremo del país. Durante esta época, Napoleón implementó reformas importantes, como el Código Napoleónico, un conjunto de leyes civiles y penales que modernizaron el sistema legal francés y se convirtieron en un modelo para muchas naciones. Su ascenso al poder marcó el comienzo de una nueva era en Francia y en Europa. El golpe de estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799 en el calendario revolucionario francés, marcó un punto de inflexión en la vida de Napoleón Bonaparte y en la historia de Francia. Este evento lo catapultó al poder como primer cónsul de Francia y eventualmente lo llevó al trono como emperador. En el momento del golpe de estado, Francia estaba sumida en la inestabilidad política y social tras años de agitación revolucionaria. El directorio, el órgano ejecutivo del gobierno revolucionario, estaba plagado de corrupción y luchas internas. Napoleón, que había regresado de su exitosa campaña en Egipto, se dio cuenta de la oportunidad de tomar el control del país. El 18 de Brumario, Napoleón, junto con su hermano Lucien y otros aliados políticos, llevó a cabo un golpe de estado que disolvió el directorio y estableció un nuevo régimen conocido como el consulado. Napoleón asumió el cargo de primer cónsul, que en la práctica le otorgó un poder ejecutivo casi absoluto. Aunque oficialmente compartía el poder con dos otros cónsules, su liderazgo era indiscutible. El periodo del consulado, que duró desde 1799 hasta 1804, fue una fase de consolidación del poder para Napoleón. Durante este tiempo, implementó reformas importantes, como el Código Napoleónico, que unificó las leyes civiles en Francia y estableció principios legales modernos que aún influyen en el derecho civil en todo el mundo. Además, impulsó la economía y modernizó las instituciones gubernamentales. El golpe de estado del 18 de Brumario marcó el comienzo de la era napoleónica en Francia, en la que Napoleón emergió como un líder carismático y visionario. Su capacidad para tomar decisiones audaces y su ambición llevaron a Francia a un periodo de expansión militar y reforma política que tendría un impacto duradero en Europa y en la historia mundial. El Imperio Napoleónico, 1804 a 1814, el Imperio Napoleónico fue una fase crucial en la carrera de Napoleón Bonaparte y en la historia de Europa.
Durante este periodo, Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses y estableció el primer imperio francés, consolidando su poder y liderazgo en Europa. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo como emperador de los franceses en una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre Dame en París. Esta coronación marcó un punto culminante en su carrera y en la historia de Francia, ya que simbolizaba su ascenso al poder supremo y su consolidación como líder indiscutible del país. Napoleón adoptó el título de emperador de los franceses, enfatizando su conexión directa con el pueblo francés en lugar de utilizar el título tradicional de emperador de Francia. Este enfoque reflejaba su deseo de legitimar su gobierno a través de la aprobación popular, especialmente en un momento en que la Revolución Francesa había acabado con la monarquía. La ceremonia de coronación fue impresionante y lujosa, diseñada para recordar a las coronaciones de los antiguos monarcas franceses. Napoleón fue coronado por el Papa Pío VII, aunque él mismo se colocó la corona en la cabeza, simbolizando su independencia y control sobre su propio destino. Esta coronación no solo consolidó el poder de Napoleón en Francia, sino que también envió un mensaje a Europa y al mundo sobre su estatus como líder supremo. Aunque Napoleón afirmaba ser un defensor de los ideales revolucionarios, su coronación imperial sugiere un deseo de restaurar la grandeza de Francia y establecer un nuevo orden basado en su liderazgo. El imperio napoleónico que siguió a esta coronación marcó una época de expansión militar, reformas y cambios significativos en Europa. A pesar de su eventual caída, la figura de Napoleón como emperador sigue siendo un tema de debate e interés en la historia mundial. Durante su reinado como emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte llevó a cabo una serie de conquistas militares y reformas internas que dejaron una huella profunda en la historia europea. Desde su ascenso al trono imperial en 1804, Napoleón continuó expandiendo el territorio francés a través de campañas militares exitosas. Sus victorias en la batalla de Austerlitz 1805, la batalla de Jena-Auerstedt 1806 y la batalla de Friedland 1807 lo consolidaron como uno de los comandantes más brillantes de la historia militar. Napoleón extendió la influencia francesa sobre Europa mediante la creación de la Confederación del Rin, una coalición de estados alemanes bajo su control. Además, estableció familiares en tronos de otras naciones europeas, lo que se conoció como el Sistema de Napoleón. Su gobierno también controló Italia, España y una parte significativa del territorio europeo. Estas conquistas transformaron radicalmente el mapa político de Europa. Napoleón implementó reformas internas en Francia y en los territorios bajo su control. Su obra más significativa fue el Código Napoleónico, un sistema legal que unificó y modernizó las leyes civiles en Francia y más tarde sirvió de base para los sistemas legales en todo el mundo. Promovió la educación pública y estableció liceos y escuelas secundarias en todo el país. Esto contribuyó a la creación de una burocracia más competente y a la difusión de conocimientos. Fomentó la construcción de infraestructuras, como carreteras y canales, para mejorar el comercio y la movilidad en Francia y sus territorios conquistados. En el ámbito económico, Napoleón promovió la creación del Banco de Francia y la estandarización de la moneda, lo que ayudó a estabilizar la economía. Estas reformas y conquistas transformaron profundamente Europa y dejaron un legado duradero. Aunque el imperio de Napoleón se derrumbó en 1814, su influencia en el derecho, la administración y la cultura continúa siendo relevante en la actualidad. Su marca en la historia europea es innegable, y su legado, objeto de estudio y debate hasta nuestros días. El bloqueo continental, 1806 a 1814. El bloqueo continental fue una política económica implementada por Napoleón Bonaparte con el objetivo de debilitar al Reino Unido, que había sido un persistente rival de Francia en ese momento. Esta política tenía como objetivo principal aislar al Reino Unido y dañar su economía al prohibir el comercio con países europeos bajo el control de Napoleón. El bloqueo se originó en 1806 como respuesta a la negativa del Reino Unido de adherirse al Tratado de Tilsit, que Napoleón había firmado con Rusia y Prusia. El tratado incluía disposiciones económicas que favorecían a Francia y sus aliados. Napoleón buscaba socavar la economía británica y forzar al Reino Unido a negociar un acuerdo favorable.
Como una potencia naval y comercial, el Reino Unido dependía en gran medida del comercio con otros países europeos. Implementación y efectos. Bajo el bloqueo continental, Napoleón emitió el Decreto de Berlín en 1806, que prohibía el comercio con el Reino Unido y establecía el sistema del continentalismo. Esto significaba que los países bajo el control francés o aliados de Francia no debían comerciar con el Reino Unido o permitir la entrada de bienes británicos en sus territorios. Esta política tuvo un impacto significativo en la economía europea, ya que el comercio y la producción se vieron afectados. Muchos países europeos, aunque reticentes, se vieron obligados a cumplir con el bloqueo debido a la influencia de Napoleón. Sin embargo, el bloqueo también llevó a la escasez de productos británicos en Europa y provocó contrabando y actividades económicas ilegales. Reacciones y consecuencias. El Reino Unido respondió con su propia política económica restrictiva conocida como el bloqueo naval. Esto implicaba que los barcos británicos bloqueaban los puertos europeos para evitar el comercio con Francia y sus aliados. El bloqueo continental y el bloqueo naval condujeron a una guerra económica y al deterioro de las relaciones entre el Reino Unido y Napoleón. Esta tensión contribuyó a la escalada de las guerras napoleónicas. A medida que las tensiones aumentaron, el bloqueo continental demostró ser costoso y difícil de mantener. Además, algunos países europeos, como Portugal, se negaron a cumplir con las restricciones comerciales, lo que llevó a conflictos y la invasión francesa de estos territorios. A pesar de sus objetivos, el bloqueo continental no logró debilitar significativamente al Reino Unido y, en cambio, contribuyó a la hostilidad y la guerra en Europa. Eventualmente, el bloqueo se levantó en 1814 después de la abdicación de Napoleón y la restauración de la monarquía en Francia. La campaña de Rusia 1812. La campaña de Rusia, también conocida como la invasión de Rusia, fue un evento crucial en las guerras napoleónicas que tuvo un impacto significativo en la carrera de Napoleón Bonaparte y en la historia europea. Causas. A pesar de sus éxitos militares anteriores, Napoleón no pudo consolidar la paz en Europa y enfrentó la oposición de varias naciones europeas, incluyendo Rusia. El zar Alejandro I de Rusia se retiró de la continentalidad del bloqueo, lo que enfureció a Napoleón y lo llevó a planear una invasión de Rusia para restablecer su dominio sobre el país y obligar a Rusia a someterse a sus demandas. Preparativos. En 1812, Napoleón reunió un gran ejército multinacional conocido como la Gran Armée, compuesto por más de 500.000 de soldados de diferentes nacionalidades europeas bajo su liderazgo. En junio de 1812, la Gran Armée cruzó el río Niemen y entró en territorio ruso. La marcha hacia Moscú, a medida que avanzaba el ejército francés, se encontró con una estrategia de tierra quemada por parte de los rusos, quienes se retiraban y destruían sus propias ciudades y recursos para evitar que los franceses los utilizaran. Las batallas a lo largo de la campaña, como la batalla de Borodino, fueron extremadamente sangrientas y a pesar de algunas victorias tácticas francesas, la Gran Armée sufrió bajas significativas. La toma de Moscú y la retirada. El 14 de septiembre de 1812, Napoleón y sus tropas entraron en Moscú, pero encontraron la ciudad abandonada y en llamas, resultado de la táctica de tierra quemada rusa. Napoleón decidió quedarse en Moscú durante un mes en la esperanza de que Rusia capitulara, pero el zar Alejandro I se negó a negociar. Con el invierno ruso acercándose y sin suministros adecuados, Napoleón se vio obligado a emprender la histórica retirada de Rusia en octubre de 1812. La catástrofe de la retirada. La retirada de la Gran Armée fue un desastre. Las tropas francesas sufrieron frío extremo, hambruna y ataques de las fuerzas rusas y las milicias locales. La Gran Armée se redujo drásticamente en tamaño durante la retirada, y solo una fracción de las fuerzas que habían ingresado a Rusia logró regresar a Europa. Esta derrota estratégica fue un punto de inflexión en las guerras napoleónicas y debilitó gravemente el poder de Napoleón en Europa. La campaña de Rusia marcó el comienzo del declive del imperio napoleónico y abrió el camino para la Sexta Coalición Europea, que finalmente derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig en 1813 y lo exilió a la isla de Elba en 1814.
La caída de Napoleón y el exilio a Elba 1814. La caída de Napoleón y su exilio a la isla de Elba fueron eventos que marcaron el fin de su primer reinado como emperador de Francia y el comienzo de un breve periodo de exilio en una isla mediterránea. Causas: después de la desastrosa campaña de Rusia en 1812 y la retirada de la Gran Armée, las potencias europeas formaron la Sexta Coalición contra Napoleón, que incluía a países como Rusia, Prusia, el Reino Unido y Austria. Napoleón regresó a París en marzo de 1814 después de escapar de su exilio en la isla de Elba, pero sus recursos y apoyos se agotaron rápidamente. Los 100 días, en un último esfuerzo por mantener su poder, Napoleón gobernó durante un breve periodo conocido como los 100 días en 1815. Durante este tiempo, intentó reorganizar su gobierno y su ejército. Sin embargo, su intento de regreso al poder culminó en la derrota en la batalla de Waterloo en junio de 1815 ante las fuerzas aliadas bajo el mando del duque de Wellington y el prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. El exilio a Elba. Tras la derrota en Waterloo, Napoleón abdicó nuevamente y fue exiliado a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur por decisión de las potencias vencedoras. Sin embargo, su exilio a Elba precedió a su exilio final en Santa Elena. Después de su primer exilio en Elba, Napoleón logró escapar en febrero de 1815 y regresó a Francia, lo que dio lugar a los 100 días. Finalmente, en julio de 1815, Napoleón fue derrocado nuevamente y esta vez exiliado de manera permanente a la isla de Santa Elena, donde pasó los últimos 6 años de su vida bajo estricta vigilancia. Consecuencias: la caída de Napoleón y su exilio a Elba y, posteriormente, a Santa Elena, marcaron el final de su ambición de dominar Europa y sufrir una derrota final en Waterloo. Las potencias aliadas establecieron un nuevo orden en Europa, y Francia restauró la monarquía con la reinstauración de los Borbones en el trono francés. Napoleón murió en Santa Elena en 1821, poniendo fin a una era en la historia europea marcada por las guerras napoleónicas y la ambición de un hombre por unificar y dominar el continente. La caída de Napoleón y sus exilios marcaron un periodo de inestabilidad y cambio en Europa, pero también dejaron un legado duradero en la historia europea y mundial. La caída de Napoleón y el Congreso de Viena, 1814 a 1815. La caída de Napoleón y el Congreso de Viena fueron eventos que tuvieron un profundo impacto en la configuración de Europa después de las guerras napoleónicas. Estos acontecimientos llevaron al restablecimiento de monarquías y la reorganización política en el continente. El Congreso de Viena fue una conferencia internacional que se celebró entre 1814 y 1815 en Viena, Austria, con el objetivo de rediseñar el mapa político de Europa después de la derrota de Napoleón. Las principales potencias europeas, incluyendo Austria, Prusia, Rusia, el Reino Unido y Francia, estuvieron representadas en el Congreso. El objetivo principal del Congreso de Viena era restablecer el equilibrio de poder en Europa y prevenir futuras guerras al reorganizar las fronteras y el sistema político. Uno de los principales resultados del Congreso de Viena fue la restauración de las monarquías en varios países europeos. Los Borbones regresaron al trono en Francia con Luis XVIII, y otras dinastías monárquicas fueron restauradas en España, Portugal y los Países Bajos, entre otros lugares. Estos cambios significaron el fin de la era napoleónica y el regreso al sistema de monarquías hereditarias en Europa. El Congreso de Viena llevó a cabo una reorganización significativa de las fronteras europeas. Se redibujaron los mapas políticos de varios países y se crearon nuevos estados y territorios. Se estableció el Reino Unido de los Países Bajos, se amplió Prusia y se creó el Reino de Cerdeña-Piamonte, entre otros cambios territoriales. Uno de los objetivos fundamentales del Congreso de Viena era restaurar un equilibrio de poder en Europa para evitar futuras agresiones y conflictos. Se creó la Santa Alianza, una coalición de monarquías europeas que tenía como objetivo mantener la estabilidad y cooperación entre las naciones. El Congreso de Viena y la caída de Napoleón marcaron el final de un periodo turbulento en la historia europea y el comienzo de un periodo de restauración y estabilidad. Aunque el Congreso de Viena logró cierto grado de equilibrio de poder, también suscitó tensiones y conflictos en las décadas posteriores, como la Revolución de 1848 y la unificación de Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX.
En resumen, la caída de Napoleón y el Congreso de Viena reconfiguraron Europa, restablecieron monarquías y buscaron preservar la estabilidad a través del equilibrio de poder. Este periodo de la historia europea tuvo un impacto duradero en la política y la diplomacia del continente. El legado de Napoleón Bonaparte. El legado de Napoleón Bonaparte es un tema complejo y multifacético que ha dejado una huella duradera en la historia europea y mundial. Su influencia se extiende a través de una serie de áreas que van desde la política y el derecho hasta la cultura y la guerra. Napoleón fue un agente de cambio político en Europa. Introdujo el Código Napoleónico, un sistema de leyes civiles que sirvió como modelo para muchas naciones en Europa y más allá. Estableció un sistema meritocrático en el que las promociones se basaban en el mérito y la capacidad en lugar del origen social. El concepto de nacionalismo se consolidó durante su reinado, ya que las poblaciones locales comenzaron a identificarse más con sus naciones respectivas en lugar de monarquías o imperios. Napoleón revolucionó las tácticas y estrategias militares de la época. Sus ejércitos, conocidos como la Gran Armée, fueron altamente eficientes y adaptativos. Introdujo el concepto de la conscripción universal, lo que le permitió movilizar grandes ejércitos en poco tiempo. Además, sus tácticas de guerra relámpago y su uso de la artillería moderna influyeron en generaciones de estrategas militares. Napoleón también dejó su huella en la cultura europea. Fomentó el coleccionismo de arte y la repatriación de obras de arte saqueadas durante la Revolución Francesa. La creación del Museo del Louvre como museo público es un ejemplo de su interés en el arte y la cultura. Su estilo de moda personal influyó en la moda de la época, popularizando prendas como el abrigo largo y el sombrero bicorne. Aunque Napoleón es admirado por muchas de sus reformas y su carácter visionario, su búsqueda de poder a través de la conquista militar y su papel en la expansión del comercio de esclavos han sido objeto de críticas. Su legado es controvertido, con opiniones divididas sobre si fue un libertador de las ideas de la Revolución Francesa o un dictador autoritario. El alcance de su influencia se extendió más allá de Europa. Sus campañas militares y la expansión del Imperio francés tuvieron un impacto en África, Asia y América Latina, donde se desencadenaron movimientos de independencia y reformas inspiradas en las ideas de la Revolución Francesa. Napoleón murió en el exilio en la isla de Santa Elena en 1821. Su tumba en París, en el complejo de Les Invalides, se ha convertido en un lugar de peregrinación para admiradores y estudiosos de su vida y legado. El legado de Napoleón Bonaparte es complejo y controvertido. Su influencia abarcó campos que van desde la política y el derecho hasta la cultura y la guerra, y su impacto se sintió en todo el mundo. Su figura sigue siendo objeto de debate y estudio en la historia contemporánea. Napoleón impulsó la difusión de principios políticos como el nacionalismo y la igualdad ante la ley. Estos principios influyeron en la formación de las naciones europeas modernas y en la lucha por la emancipación de los pueblos sometidos bajo imperios y monarquías. La idea de un Estado-nación con ciudadanos iguales ante la ley se convirtió en un ideal político que moldeó la formación de naciones europeas, especialmente en Italia y Alemania. El nacionalismo, que se arraigó durante las guerras napoleónicas, continuó creciendo en el siglo XIX. Los movimientos nacionalistas buscaron la unificación de territorios dispersos y la independencia de poderes extranjeros. La unificación de Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX se inspiró en gran medida en los ideales nacionalistas fomentados por Napoleón. Napoleón introdujo cambios significativos en las instituciones europeas. Estableció sistemas educativos, judiciales y administrativos que influyeron en la modernización de los países ocupados por las tropas francesas. Muchas de estas reformas perduraron mucho después de su caída, contribuyendo al desarrollo de sistemas políticos y sociales modernos. Durante su reinado, Napoleón limitó el poder de la Iglesia y promovió el laicismo. La expansión de ideas secularistas y la separación entre la Iglesia y el Estado se convirtieron en características de la Europa moderna. Esto también tuvo un impacto en la creación de estados laicos y en la promoción de la libertad religiosa. Napoleón dejó una impresión duradera en el liderazgo político y militar. Su ascenso desde una posición humilde hasta convertirse en emperador sirvió de inspiración para futuros líderes ambiciosos.
Su enfoque en la eficiencia, la disciplina y la meritocracia sigue siendo un modelo para aquellos que aspiran al poder. La figura de Napoleón ha sido objeto de debate en la historiografía y la cultura europea. Mientras algunos lo ven como un conquistador imperialista, otros lo consideran un reformador y modernizador. El debate sobre su legado ha influido en la construcción de la identidad nacional en varios países europeos. La influencia de Napoleón en la Europa moderna es evidente en una serie de aspectos, desde la política y la sociedad hasta la cultura y la formación de naciones. Su legado, aunque controvertido, ha dejado una marca indeleble en la historia de Europa y el mundo. Napoleón en la cultura popular y la historia. La figura de Napoleón Bonaparte ha sido una fuente constante de inspiración y fascinación en la cultura popular y la historiografía. Su impacto en la historia europea y mundial ha dado lugar a una gran cantidad de representaciones en diferentes medios y una continua reflexión sobre su legado. Napoleón ha sido un personaje recurrente en la literatura. Autores como Victor Hugo, Leo Tolstoy y Stendhal han explorado su vida y personalidad en sus obras. Los Miserables y La Guerra y la Paz son ejemplos notables de novelas que abordan el tema de Napoleón y su influencia en Europa. Cine y televisión. La historia de Napoleón ha sido llevada al cine y la televisión en numerosas ocasiones. Películas como Napoleón de Evo Gans y El Conde de Montecristo han representado momentos importantes de su vida. Las series de televisión, como Napoleón y War y Peace, también han explorado su figura y su impacto en la historia europea. Arte visual. La imagen de Napoleón ha sido inmortalizada en numerosas pinturas y retratos. El famoso retrato de Napoleón en su caballo, pintado por Jacques-Louis David, es una de las representaciones más icónicas. Su imagen ha sido reinterpretada por artistas contemporáneos y sigue siendo una fuente de inspiración en el arte contemporáneo. Historiografía continua. Los historiadores continúan debatiendo y escribiendo sobre la vida y el legado de Napoleón. Nuevas investigaciones y enfoques han arrojado luz sobre aspectos previamente desconocidos de su reinado. La historiografía napoleónica sigue siendo un campo vibrante y en constante evolución. Mitología popular. La figura de Napoleón ha adquirido un estatus casi mítico en la cultura popular. Sus logros militares, su ascenso desde la oscuridad y su caída en el exilio se han convertido en una narrativa épica que sigue resonando en la imaginación colectiva. Legado en el siglo XX y XXI. A lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI, Napoleón sigue siendo un personaje influyente en la discusión sobre la política, la guerra y el liderazgo. Su legado se ha utilizado como punto de referencia en debates sobre la guerra y el poder en la era moderna. Napoleón Bonaparte ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y en la historiografía. Su vida y su legado continúan siendo temas de interés y debate en la actualidad, lo que refleja su importancia perdurable en la historia europea y mundial. El legado de Napoleón Bonaparte es innegable y sigue siendo una parte integral de la historia europea y mundial. A lo largo de los años, su influencia y huella perduran en una serie de áreas cruciales. Una de las contribuciones más perdurables de Napoleón es el Código Napoleónico, también conocido como el Código Civil. Este sistema legal, establecido en 1804, sentó las bases para los sistemas legales modernos en todo el mundo. Promovió conceptos como la igualdad ante la ley y los derechos individuales y se convirtió en un modelo para muchas naciones. Napoleón dejó una marca en la arquitectura y el urbanismo de las ciudades europeas. La reforma urbana de París bajo su gobierno resultó en la creación de amplias avenidas, puentes y monumentos icónicos, como el Arco de Triunfo. Durante su reinado, Napoleón promulgó el uso del sistema métrico en Francia. Este sistema de medidas se ha convertido en el estándar internacional y se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Napoleón también promovió la educación pública y la creación de liceos en Francia. Su enfoque en la educación contribuyó al fortalecimiento de la educación en Europa y más allá. Durante sus campañas militares, Napoleón llevó a científicos y exploradores a investigar y mapear regiones desconocidas de Europa, África y Asia. Su apoyo a la investigación científica tuvo un impacto duradero en la comprensión del mundo. Aunque Napoleón fue derrocado y exiliado, su influencia en la política europea continuó después de su muerte. Sus reformas y principios políticos ayudaron a dar forma a la Europa moderna y sentaron las bases para la cooperación europea en el futuro.
La figura de Napoleón sigue siendo objeto de controversia y reflexión. Tanto admirado como criticado, su legado ha inspirado una amplia gama de opiniones y debates sobre su papel en la historia. El legado de Napoleón Bonaparte es multifacético y perdurable. Sus contribuciones en campos como la ley, la arquitectura, la educación y la ciencia continúan influyendo en el mundo moderno. Aunque su carrera está llena de controversia, su huella en la historia europea y mundial es innegable y sigue siendo objeto de estudio y admiración. Napoleón Bonaparte, el emperador que cambió la historia, es una figura histórica extraordinaria cuyo legado sigue vivo en la actualidad. Su vida, su ascenso al poder y su caída son un testimonio de las complejidades de la historia y la política. Al reflexionar sobre su impacto, podemos sacar varias conclusiones significativas. El poder del individualismo, la historia de Napoleón resalta el impacto que un individuo ambicioso y carismático puede tener en el curso de la historia. Su ascenso desde la modesta Córcega hasta convertirse en emperador de Francia es un recordatorio del poder del liderazgo individual. El precio de la ambición, la carrera de Napoleón también es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Aunque logró grandes éxitos, su deseo implacable de expansión lo llevó a la derrota y la pérdida de su imperio. Legado mixto, Napoleón es una figura histórica con un legado mixto. Sus contribuciones positivas, como el Código Napoleónico y las reformas legales, se equilibran con las devastadoras guerras napoleónicas y la pérdida de vidas humanas en masa. Esto subraya la complejidad de la historia y la dificultad de juzgar a un individuo en su totalidad. Inspiración y debate, la vida de Napoleón ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y debate. Su capacidad para despertar pasiones y generar discusiones continúa en la actualidad. Lecciones para el futuro, el estudio de Napoleón y su tiempo ofrece lecciones valiosas para el presente y el futuro. La diplomacia, la política y el liderazgo son áreas en las que su legado sigue siendo relevante. En última instancia, Napoleón Bonaparte es una figura histórica que merece ser recordada y estudiada por las generaciones futuras. Su vida y legado son un recordatorio de la complejidad de la historia humana y de cómo un individuo puede cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo. A medida que reflexionamos sobre su impacto, podemos seguir aprendiendo valiosas lecciones para el futuro. Y así concluye nuestro viaje a través de la vida y el legado de Napoleón Bonaparte, el emperador que cambió la historia. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los capítulos más fascinantes de la historia europea y mundial. Napoleón, con su ambición sin límites y su capacidad para desafiar las convenciones, nos deja un legado complejo y controvertido. Sus reformas legales, su influencia en la política europea y su impacto en la cultura perduran hasta el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje histórico y los invitamos a darle like a este video, compartirlo con otros amantes de la historia y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal Tras la Invención para no perderse futuros episodios que explorarán más historias que merecen ser recordadas. Hasta la próxima y que la curiosidad histórica los acompañe siempre. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.